Good morning. Next question. Wow, today we continue with the questions. I am recording the class, so let's start. I remember, and yesterday I we were talking about should, we were talking about have to, we were talking about don't have to. Yeah. Now Yes. I will share the screen, and I remember that yesterday you told me that which one is correct in the first one. If you like impressionist art, you should visit or you have to visit. Which one is correct? You Mm, should or you have to, number one. you should. You should, because you think that this is the best option for the person, right? But what Yes. about number two? They think that children should respect the parents. Oh, I think that children must respect the parents. Their Mm, parents. What do you think? much respect. And why must? Because es una obligación. It is an obligation. You mentioned that it is an obligation. ¿Tú crees que los niños están obligados a respetar a sus padres? ¿O de repente tú crees Mm, que lo mejor para los niños es que respeten a sus padres? están obligados, ¿no? I don't think so. Respetar. ¿No? The answer is should. Should. No, ¿Por qué? Porque mira lo que dice al inicio. I I think think. that. Ah, Ah, te diste cuenta. Yo pienso que, yo mm, creo que si fueras obligatorio, no dirías I think. Opino que. ok. Ok. Por ejemplo, a ver, en contexto, te pongo más o menos en contexto. Ya tú sabes que el should se utiliza para hablar que cosas que nosotros creemos que son correctas, que son la mejor opción, ¿vale? Casi Ok. siempre vamos a trabajarlas también con un I think, I I think. Ah, think, I don't think. O sea, cuando tú me quieras decir algo con un I don't think o con un think, lo más probable es que tú lo digas con un should, porque es una opinión que tienes. Crees que va a ser lo mejor para alguna persona. ¿Te das ok. cuenta? Ahora, el have to, que lo vimos el día de ayer, yo te dije que era para cosas que son necesarias o que podrían ser obligatorias también, ¿cierto? Ya está. Pero ahora nos encontramos con el must. Y la verdad que el must se utiliza para cosas que son necesarias o que son obligatorias, o sea que es, tiene como que la misma definición del have to. Pero, ¿en qué momento más la podría usar? O sea, ¿cómo yo defino? Digo, oye, ¿sabes qué? Utilízame el must en lugar del have to, porque tiene la misma definición. Por ejemplo, si tú ves que es una oración en pasivo, lo más probable es que utilices el must. A ver, te explico. Mira, el must y el have to es para obligaciones y para cosas que son necesarias. Entonces, mira la diferencia. En you have to, you Have to. have to bring your passport. Por ejemplo, yo hablo contigo y te digo, oye, ¿sabes qué, Andrés? Mañana tenemos una reu, but you have to bring your passport. Tienes que traer tu pasaporte o your identification, ¿ok? Vamos a poner your ID, tu DNI. Si no, no te dejan entrar, ¿ok? So you have to bring your passport. No lo tienes que traer porque creo que es lo mejor, sino que es necesario que lo traigas porque si tú no lo traes, no entras, ¿ok? Claro. Ahora, esto es porque es necesario o porque es obligatorio. Pero yo podría usar la forma pasiva, por ejemplo. Dirías, you, o sea, no es que es lo mismo, o sea, vamos a usar la normal, ok. You must bring your ID. ¿Qué se traduce como? ¿Cómo se traduce eso, Andrés? Como que Mm, debes traer tu tú identificación. debes traer tu ID. Entonces, profe, ¿cuál es el mejor ya? Yo me inclino, por ejemplo, por usar, bueno, no es que yo lo haga, sino es que me baso en los libros y en la forma coloquial de hablar. Es la primera versión. Profe, ¿y por qué no la otra? Para yo animarme a la otra versión, tendría que usar la forma pasiva. ¿Tú te acuerdas cómo hacer una oración en pasivo?
voy a dejar aquí, vamos a mover esto. Ok. A ver, voy a borrarlo, voy a borrar todo. Mira, yo tengo la siguiente oración esto se le conoce. Mira, te digo algo. Active voice, voy a achicarle un poco la voz, la letra, perdón. Mira, nosotros, Andrés, estamos acostumbrados a hablar con el active voice. We always use the active voice when we speak. Okay, we always. For example, I make a cake. Mira, dice, yo hago un pastel. Esto es la forma activa. Se centra en el sujeto, o sea, casi siempre que tú hablas te centras en el sujeto. Y luego recién tenemos el passive voice o la forma pasiva. En cambio, la forma pasiva no. La forma no se centra en el sujeto, se centra más bien en el objeto. ¿Cómo lo hago? Paso número uno. Cambia el orden de las oraciones. Entonces, mira, si antes yo tengo I make a cake, ahora voy a arrancar con a cake. Y al final voy a tener que poner by me. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Paso número dos. Quiero que agrega el verbo be. O sea, quiero que agregues el verbo be. Pero este verbo be debe estar en el tiempo de la oración. Ahora, mira, voy a agregar aquí lo que se le conoce como el verbo be. Ahí está, mira. Mi pregunta es, ¿en qué tiempo se encuentra esta oración? Presente. ¿Pero Perfecto. qué tipo de presente? Present sim. Simple. Quiere decir ahora que toda esta oración, Andrés, se va a encontrar en el presente simple. ¿Cómo sería que con el be? Mm. Ah, Ahora, tú tienes que acordarte que el presente simple se divide en dos. Presente ujú. simple con el be y con el all the verbs. Mi pregunta es, ¿para dónde me voy? ¿Ruta uno o ruta 2? Mm, la Uno. primera opción. Entonces aquí el verbo be cambiaba de forma nada más dependiendo del sujeto, que era am, Ya. era is y are. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Cake y Ok. es. Is by my. Paso número 3. Ok. El verbo del main se agrega en participio. Profe, ¿cuál es el main? O sea, yo no le voy a agregar el main, sino el verbo del active. Acá también le voy a cambiar. Ahora, ¿te das cuenta que aquí cuál era el verbo en el active? Dice I make a cake. Mi verbo sería make. Entonces lo paso Yes. a participio. Y me voy con la sorpresa de que dice que un pastel es hecho por mí. Que esta es la forma pasiva. ¿Qué te pareció? ¿Se entendió? Yes. Te voy a poner otro ejemplito. Ujú. De ese sí. She cooked ceviche. Y mira, she cooked ceviche. Uno más. Paso número uno. ¿Qué tendría que hacer, Andrés? Cambiar el orden. ¿Cómo sería? Mm, Ceviche. Ceviche y al final sería by By her. me. By No her, by sorry. her, porque dice she. Ah, yes. Paso número dos. ¿Qué debo de agregar? El verbo to be. Ya está el verbo be. Ahora, dice que debe de estar en el tiempo del active. ¿En qué tiempo se encuentra esto? Mm, En pasado. ¿Qué tipo de pasado?
Pasado simple. Quiere decir que esta oración se va a encontrar en pasado simple. ¿Cómo sería? ¿Ceviche qué? Mm, Cooked. No, No, esta oración, is esta. are A ver, is no. ceviche y Si tú me pones ceviche is, esto es presente simple. Esto tiene que estar en pasado are. simple. Yes, was Ya está. Ahora, agrégame el verbo del active. ¿Cuál es el verbo del active? Cooked. cooked. Como está en pasado, lo tengo que poner en participio. Y vendría a ser lo mismo. Cook. Sí, it Y was dice, cooked. el ceviche fue cocinado por ella. O sea, te das cuenta que ya dejo de centrarme en quién realiza la acción y por el contrario me centro en el objeto que fue realizado. Ok. ¿Cuándo puedo usar el pasivo? Utilízame el pasivo, por ejemplo, cuando tú no sepas quién realiza una acción. Por ejemplo, yo prefiero decir, en lugar de alguien robó mi mochila, en inglés es más común decir que la mochila fue sustraída, fue robada. ¿Por qué? Porque yo no sé quién lo hizo. Entonces, para evitar decir someone, prefiero decir el voz pasiva. ¿Se entendió? Ya, ok. Vamos con otro. Voy a borrar esto para seguir practicando. Ujú. Present simple, ahí está. Dice así. I am writing. Alright. I am writing a letter. A ver, paso número uno. ¿Qué tendría que hacer? Cambiar el orden. A letter. A letter. Muy bien. Y por último, que termine con by me. Ya está. Paso número dos. Agrego el verbo be. Ya está. Mi pregunta es, ¿en qué tiempo se encuentra esta oración? En presente progresivo. Presente progresivo. Quiere decir que esta oración se va a encontrar también en Presente. presente progresivo. ¿Cómo sería este en presente progresivo? I letter. mm, ¿Qué caracteriza a una oración en presente progresivo? ¿Qué tiene que tener qué cosa? Un sujeto, un yes. verbo be y necesita un verbo pero con ing, ¿cierto? I- Ya, yes. este be, ¿dónde se va? ¿Se va al be o se va al verbo con ing? Al be. Incorrecto, o sea, No. es como que tú me digas, oye, crea una oración con Juan y con cook. Sería Juan is cooking. ¿Te das cuenta? Aquí tienes que poner el be ahora. El be va a ser being, ¿sí o no? Being. Tengo que agregarle yo el is. ¿Te das cuenta? Ahora, del active, agrégame, que era writing. Se lo Writing. agrego y sería reading. Reading. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que yo noto, Andrés? Que el verbo no es, cuando yo te digo, oye, un favor, esta oración tiene que estar en el tiempo del active. Vas a tener que tomar al be como el verbo principal de la oración. ¿Se entiende? Ok. A ver, te voy a dejar uno. A ver, tú mismo eres. Paso número uno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cambiar el orden. ¿Cómo Mm, sería? the house. The The house. house. ¿En qué termina? Mm, by me. By me. Muy bien. Paso número dos. ¿Agrego a quién? El verbo to me. El verbo be. Dice que esto, ¿en qué tiempo se I have encuentra? cleaning. En pasado. Pasado. I don't think so. Se encuentra en House cleaning. presente. En presente, sorry. Perfecto. Quiere decir
que esta oración debe de estar en presente perfecto. Perfecto. ¿Te das cuenta que para guiarte también puedes tomar, mira, sujeto, el have, el verbo, sujeto, el be y el ing? Entonces te puedes ir guiando. Voy a colocar primero acá, tengo mi sujeto, ya está, check. Luego que viene Yes. el have o has, ¿sí o no? Mi pregunta es, ¿cómo sería? The house has, Yes. has been. Has been. Ahora, este clean iría en participio. Has been cleaned by me. Se traduce como la casa ha sido limpiada por mí. ¿Te das cuenta? Um, Y lo primero que tengo que hacer es seguir este algoritmo. ¿Vamos sí. bien? Yes. A ver, te voy a dejar otro. Okay. Listo. Dice así. Carlos. Dice, Carlos was fixing the cell phone. Ya, ¿qué es lo que hago primero? Cambiar el orden. The ¿Cómo cell sería? termina en by him, by his No, by him. Vos simplemente by Carlos. o by Carlos. Ya, ya cambié. Ahora, ¿qué es lo que hago? Colocar el to be. El verbo be. Excelente. Eh, Mi pregunta es, ¿en qué tiempo se encuentra la oración? en pasado was Progre. fixed. Progresivo, was fixed. Quiere decir que esta oración se va a tener que encontrar en pasado progresivo. Y el be sería el verbo principal, sería the cell phone. Ya, ya mira, tengo acá, esta oración está en pasado progresivo. Mira, tengo mi sujeto. Luego, ¿qué seguía del sujeto? Verbo. El Be. verbo be. Ahora, ¿cómo sería? The cell phone. Mm, was. The cell phone was. Muy bien. Was. Y recién tiene que agregar un verbo con qué? Con ing, que vendría a ser Ing. mi verbo be, ¿sí o no? Yes. Sería Ing. bien. Paso número 3. Este verbo lo debo de agregar en participio. Fixed. By Entonces Carlos. tú me dirías, oye, el celular estaba siendo reparado por Carlos. En lugar de decir que Carlos estaba reparando el celular, me dices que el celular estaba siendo reparado por Carlos. Cell phone was being. Preguntas, dudas, un ejercicio más de repente. Sí, uno más. Vamos a A ver. ver, vamos con otro. Dice la siguiente oración. Juan and I ¿Cuál? will, will kill Pepito. Mira, dice que Ana y Juan y yo mataremos a Pepito. Paso Yes. número 1. ¿Qué hago? Cambiar el orden. Ya está, cambiamos el orden. Vamos a poner aquí a Pepito. Y por último voy a poner by Juan and I, o sea, by us, por Vayas. nosotros. Yes. Listo. Paso número 2. Agrego mi verbo be. Me fijo en qué tiempo estoy creando esta oración. En futuro. En futuro con will. Necesito para el futuro con will, ¿qué necesito? Mi sujeto. Ya está. Y luego necesito el will. Ah, ya. Repito. Will. ¿Y luego qué necesito? Al verbo, ¿sí o no? En Sí. este caso, el verbo va a ser be. Ya está. Paso número 3. Agrego el verbo en participio. Recuerda lo siguiente, cuando es el verbo be siempre va a tomar el verbo
el lugar del verbo principal en la oración que creo. Entonces diría, oye, Pepito será asesinado por nosotros, en lugar de decir que Juan y yo asesinaremos a Pepito. O sea, siempre que me sigas este algoritmo, todo va a estar cañón. ¿Vale? Ok. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda para mí de repente, algo que te llame la atención? No, no. ¿Es everything okay? ¿Todo está bien? Yes. Ya, ahora, profe, ¿qué tiene que ver todo esto que me enseñó el pasivo? En lo siguiente, vamos a regresar en el tiempo. Regresamos en el tiempo. Ya, ¿te acuerdas que yo te había dicho que podría decir you must bring? Ya, mira lo que dice aquí Andrés. Cuando tú me tengas este tipo de oraciones, tú sabes que el have y el must tienen como que la misma definición. Ambos se van a utilizar para hablar de cosas obligatorias o necesarias. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo voy a preferir utilizar la forma del must siempre que sea pasivo. Entonces, por ejemplo, yo diría decir, oye, ID must be brought. Entonces, si yo tengo la primera opción activa, me quedo con esta. Pero si la tengo en pasiva, me quedo con el must. Ok. ¿Se entiende? Ahora, este tipo de cosas, tú no la vas a encontrar así que tú no hablas así, it must be brought. Tú lo que lo ves es en lineamientos, lo encuentras en las leyes, te encuentras en algún reglamento, o sea, algo que se encuentre como que establecido, algo que se encuentre establecido. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, cuando tú me quieras utilizar alguna estructura en pasiva, ¿ok? Por favor, utilízame el must. ¿Ok? Entonces, imagínate que tú eres, vamos a hacer como que una postulación para un trabajo. Nosotros somos la empresa. Somos la empresa. ¿Qué vas a poner? Everyone has to, a ver, has to be. Ok, todos tienen que traer qué cosa, su CV. Dice que todos tienen que traer su currículum vitae, pero impreso lo voy a poner. Has to bring their printed. Porque en algunas empresas te van a decir, oye, te van a decir lo siguiente. Oye, todos tienen que traer qué cosa, su, su currículum vitae, pero impreso, ¿vale? Entonces, esto está bien. Si tú lo hablas, está bien, Andrés. O sea, everyone has to bring their printed CV. Pero ¿qué pasa? Tú me utilizabas el pasivo cuando tú no sabías quién realiza la acción. Por ejemplo, yo aquí no sé quién realiza la acción porque digo todos, ¿sí o no? Ujú. Entonces, lo podría aplicarlo. Vamos a practicar. Entonces, quiere decir que esto lo tendría que usar como con el must. Must. Sería everyone must bring their printed CV. Ahora, lo hago pasivo. ¿Cómo sería? Printed, Cambiar el orden. El printer. printed CV. Ya está. Mm. Ya cambiaron. By everyone. No pongo el by everyone. Siguiente. Agregamos el verbo be. B. ¿Pero en qué lo voy a agregar? Right. Ah, lo tengo que poner trabajando con el más. Tengo sujeto y ya está. Tengo el must. Ah, le voy a agregar el must. Sería como que printed. CV Print. must be. Luego, al verbo lo tengo que poner en participio. Print must be Brought wrote. by everyone, si quieres le pones, pero no es necesario. Entonces,
¿Cómo lo voy a escribir? Yo voy a hacer un cartel pegando esto afuera de la oficina y voy a poner, oye, printed CV must be brought by everyone. Como que, Printed. oye, los currículos impresos deben ser traídos por todos. O currículos impresos deben ser traídos. Entonces voy a Deben. borrar el by everyone. ¿Te das cuenta? Y esto se traduce también como se deben de traer currículos impresos. Ok. Esa de ahí es la diferencia. O sea, el have to y el must da lo mismo, o sea, da lo mismo, pero cuando me usas el must es que vas a decir algo en pasivo. Ok. En pasivo. Y Ahora, cuando es lo de activo, obligaciones, leyes, normalito, o... es el have to. Ok. Como que ahí tienes una pequeña diferencia para que la puedas romper en lo que es el uso cotidiano. ¿Vamos bien? ¿Sí? Yes. Ok. Ahora, Mm, tú sabes muy bien que el don't have to, ¿qué significaba? Don't have to. mm, don't have to. No es necesario. Claro, don't have to es como, oye, no tienes que hacer tal cosa porque no es necesaria. Entonces tú te preguntas, profe, ¿tengo una versión del must en negativo? Sí, tienes una versión del must en negativo. Voy a borrar esto. Que se le conoce como mustn't Mustn't. o must not. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora, yo te acabo de decir hace muy poquito de que, ¿te acuerdas del de you must bring? Esto de acá, mira, ¿te acuerdas que te dije? You have to bring your ID. O sea, si tú quieres, podrías haberme dicho, you must bring your ID, ¿cierto? Yes. Podría haber usado cualquiera. Oye, tienes que traer tu DNI o debes de traer tu DNI Sí. porque estás obligado. Necesario. Listo. Pero ¿qué dije? Oye, si tú tienes la opción de usar la pasiva, me voy con el más, ¿sí o no? Yes. Ahora, el must not y el mustn't, ¿qué uso tienen? Bueno, estas de aquí se traducen como que no debes, pero no tiene nada que ver con que, por ejemplo, oye, tú no debes de pagar esto porque ya está hecho. No, tiene que ver con el hecho de que no se te permite Must. hacer algo. ¿Me entiendes? Mm, ya. Yo diría algo como que, por ejemplo, drivers must not use their cell phones when they drive. ¿Qué es lo que dice ahí, Andrés? De que, oye, los conductores no deben usar sus teléfonos Cuando cuando manejo. ellos manejan, ¿vale? Ahora, no es que no lo deban de usar porque no sea necesario, sino porque no se les permite usar el celular mientras manejan. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú me quieras hablar de que algo no se me permite, utilízame el must not. ¿Se entendió? Ok. Must not. Ah, también tenemos el más. Mira, aquí estamos hablando del más, pero de cosas que son obligatorias o necesarias, ¿cierto? Pero luego el más tiene otro uso. Voy a borrar esto. El must se utiliza cuando estás 100% seguro y luego tenemos también al can't. ¿Cómo es Ya. eso? Mira, yo vivo, yo simplemente vivo con mi madre. Mira, yo vivo con mi madre y, y mi madre todos los días llega a las 5 de la mañana, ¿ok? Entonces, mira, yo ahorita estoy durmiendo así y son las 5 en punto de la mañana. Yo voy a decir, y tocan y veo, escucho pasos.
de que alguien está entrando por la puerta. Entonces, y son las 5 de la mañana. Entonces yo digo, debe ser mi madre, ¿sí o no? Yes. ¿Estoy bastante 100% seguro o no? ¿Qué opinas? Sí, porque mi Mm, madre viene todos los sí. días 5 de la mañana y abre la puerta. Y ahorita son las 5 de la mañana, entonces yo diría, it must be. My mother. mm, Debe ser mi mamá, porque estoy seguro. Pero ¿qué pasa si son las 3 de la mañana y escucho que alguien está entrando por la puerta? Yo digo literalmente que no debe ser, ¿sí o no? No debe ser. ¿Por Ok. qué? Porque, o sea, mi madre es imposible que llegue a las 3, mi mamá llega a las 5. Entonces no puede ser mi madre, digo. ¿Se entiende? Ok. Y listo. Hemos concluido el ejercicio. Mira, la explicación de estos dos ejercicios. Ahora, yo te pregunto, en el aeropuerto, mira, dice, luggage. La palabra luggage es tu equipaje de mano, ¿ok? Luggage should not be left. Dice que las luggage should not be left unattended. O sea, el equipaje de bolso de mano no debería ser dejado sin prestar atención. Ok. Entonces, ¿cómo diría? Mm, ¿Tú crees que está bien que utilicen el should? O sea, oye, el equipaje, yo creo que lo mejor es que no debería ser dejado sin, como decir, unattended. Cuando algo es unattended es que no se le da la atención necesaria. Entonces, cuando tú me dejas algo unattended, quiere decir que lo dejas sin supervisa, Policía. sin supervisión, muy bien. Entonces, tú dices, el equipaje no debería ser dejado sin supervisión. Yes. Ya, pero ¿tú es porque es la mejor idea o qué? Mm, no, es necesario. You have to, maybe. You have to, muy bien. Es necesario que tú estés ahí chequeando porque si no te pueden echar cualquier cosa, ¿sí o no? Claro. Ya, ahora, ¿te das cuenta que esta oración se encuentra en activo o en pasivo? You have en pasivo. En pasivo. Pasivo, sí, sí, como Cuando tú me más quieras hablar, mira, el have, ¿cierto? Cuando me quieras hablar en pasivo, must. exactamente, ¿cómo sería la respuesta entonces? Le, lu- Luggage, luggage, sorry. Luggage must be. No, en negativo, ¿no? sí, negativo. Must, Luggage mustn't be. mustn't be, Luggage mustn't be. mm, left, left. es correcto, o sea, dirías, Left. luggage mustn't be Mustn't be left left unattended. Lo único que unattended. hice fue cambiar ese should por ese must. Ok. Nada más. Vamos con el siguiente. Mustn't be. Uy, ahí está. Ahora vamos a ver ejercicios de la vida diaria. Dice, todos los niños menores de 12 años All children under 12 should be, deberían estar acompañados por un adulto. should be. You have to. No, they have to. Claro, claro, debería ser you have to, ¿cierto? All children under 12 have to be, dice, todos los niños menores de 12 años But, tienen que estar acompañados por un adulto, ¿cierto? yes. Pero está en Ya. pasivo, ¿no? Pero está en Entonces, pasivo, entonces, ¿qué voy a usar? must, Must. Buena. must be. Siguiente. Dice, there are, there is a free trial period. Dice que hay un periodo o una prueba gratuita de 30 días.
So So you qué, you should ¿qué más? pay in for the first month. Ya, You should. interprétamelo, a ver, interprétamelo, ¿qué es lo que entiendes? So tú deberías pagar. ¿Qué significa ese so? Entonces, Ya, el so podría ser un entonces, pero normalmente tú vas a interpretar el so como, y por la razón anterior. Mira, y por te digo, ende. mira, tú dices, Sí. So, I mira lo que voy a hacer, Andrés. Dice, yo estoy enfermo y por esta razón o por la razón de que estoy enfermo, no iré a la, fiesta. no iré a la fiesta. Entonces, oye, hay un periodo de 30 días totalmente gratis. Por esta razón, ¿tú qué? Mm, you should pay anything. You A should ver, be. interprétamelo. Okay. So, Tú dices que es el should, ¿cierto? mm, Ya, pero léelo, a ver, léelo, ¿cómo lo interpretarías en español? a ver, entonces sería, eh, y por esta razón, tú, Dice, hay un pa- periodo gratuito de 30 días. Y por yes. esta razón que te acabo de mencionar, tú pagarías nada por el primer mes, ¿cierto? Okay, for the first man, yes. Tú Shouldn't. deberías. Entonces, pero ese deberías o sea, bueno, a ver, te doy un ejemplo, mira, yo te digo algo así como, you, you study anything. Mira cómo se usa el anything. Te voy a enseñar a usar el anything. You study anything. Tú estudias nada, ¿ok? Nada. Y acá sería, You- ahí está lo que quiero decir. You don't study anything. En afirmativo vendría a ser you study nothing. Mira, el nothing significa nada. Entonces dice, Nada. tú estudias nada. ¿Cómo lo interpretas en español? Em, tú no estudias nada. Y entonces cuando quieres decirme que tú no estudias nada, dime you don't study anything. Anything. Si me pones en Okay. afirmativo, me pones el nothing. Si no, me pones el Negativo. anything. Okay, okay. Y es que el anything se usa para negativo y se usa para Mm, interrogativo. Entonces aquí va a ser una okay. oración en negativo, ¿cierto? Negativo. Yes. Entonces dirías, oye, hay un periodo de 30 días. Por tal razón, tú no deberías pagar nada por el primer mes, ¿cierto? Yes. Ahora, mi pregunta es, Andrés, o sea, analiza un poco. Yo te dije, ¿qué crees que significaba el should? Should is, mm, pienso que es lo mejor para ti. Y ahora, tú me dirías, But, oye, o sea, hay un creo que periodo de esa es la prueba. respuesta. Dime, La respuesta diría que es con have to. es You don't correcto, have to. Andrés. You Ahora, don't have to wait. you don't have to, obviamente, porque dice, oye, hay un periodo gratuito de 30 días y por esta razón no es necesario que pagues nada el primer mes. ¿Te das cuenta que se escucha mejor que decir que no es necesario pagar nada? Decir, oye, que no deberías de pagar. Yes. Yes, yes. Bien, buena, te diste cuenta. Que vendría a ser el don't have to. Tiene que estar en negativo. A ver, vamos con el número 3. I missed the last train. La And palabra miss se interpreta como extrañar, pero también miss significa como que se te va algún vuelo, que se te va algún viaje, algo de despegue, ¿ok? ok. Entonces, ¿qué dice ahí? I missed the last train. ¿Qué significa? Que tú Perdí el último tren. perdí el último tren.
y y tomar un taxi a casa. Me dice, oye, perdí el último tren. ¿Y qué tengo que ujú, hacer ahora? tomar un taxi de ay, y Tú I dices, have to oye, sorry, ¿cuál sería, cuál dices? eh, get a taxi home. Maybe have to. Es correcto, porque dices, oye, hoy se me fue el último tren. ¿Y ahora qué hago? Oye, tengo que tomar un taxi. O sea, ¿por qué? Porque es necesario. Si no, ¿cómo voy a llegar a mi Yeah. casa si el tren ya se me fue? ¿Te das Yes. cuenta? El transporte público ya se fue, ahora tengo que esperar media hora. No. Entonces, No. es necesario que tal cosita. ¿Viste? Yes. Vamos a poner en have to. I have to. Siguiente. 4. We ¿Qué wash opinas? already. I only bought some last week. We Dice, nosotros necesitar más azúcar. necesitamos de azúcar. ¿Por qué? Para Porque estar listo. nosotros. Already. I Ese only already significa ya. bought some last only. Dice, yo únicamente compré algo de azúcar la semana pasada. Mhm. Entonces, ¿qué crees que sea? We eh, we have to. Tú dices, oye, nosotros, ¿es necesario que nosotros necesitemos más azúcar? Mm, no, no, no es necesario, porque si tiene. ¿Qué opinas de Should la 4? we should need more sugar? We should need more sugar. Pero Mm, recuerda que había también un may, había también un más, un can. ok, yes, yes. We, Ahora, de repente no tiene que ver con lo que sea necesario o no sea necesario, porque no le veo sentido. Mira, tú dices, claro, nosotros tenemos que necesitar. No, nosotros no tenemos que necesitar o no es necesario que necesitemos. No, tampoco es debemos. Por lo tanto, ya no tiene que ver con eso. ¿Qué te acuerdas lo último que vimos? ¿De qué trataba? dades. De posibilidades. ¿Y cuáles eran las dos palabras que teníamos? Em, El can't y el en must. must. Ahora, tú dices, oye, ¿debemos Mm, necesitar más azúcar ya que únicamente compré algo la semana pasada? O, oye, nosotros no podemos necesitar más azúcar, ¿ya? Porque yo compré la semana pasada. ¿Qué opinas? ¿Qué we can opinas? need more. We can need. Entonces tú me dices, oye, es imposible. O sea, ese can, tradúcelo también si tú gustas para que estés más tranquilo, como un es imposible. Entonces tú me dices, oye, es imposible que nosotros necesitemos más azúcar. ¿Y We por qué can dices eso? Es que yo compré la semana pasada. O sea, ¿cómo me puedes decir que se acabó el azúcar si yo compré? ¿Te das cuenta? Siguiente. All accidents be recorded in the incident book. accident all accident Dice be que todos los accidentes deberían ser, tienen que ser, o sea, ¿qué usarías ahí? be recorded in the incident book. All incidents must be. Muy bien, ¿y cómo llegaste a la conclusión del must be? Because Tú dices, mm, oye, es una nosotros, todos los accidentes son necesarios, o sea, es necesario necesario de que sean grabados en el libro de los incidentes, incident. ¿cierto?
Yes. Es como Entonces, una regla o que tienen que tener en cuenta. exactamente. Y entonces, profe, entonces, ahora que es como una regla, es necesario, estoy obligado, ¿por qué utilizar? Ahora tengo dos opciones, ¿no? El have to y tengo la opción del más, ¿cierto? Must. Ahora tú Yes. dices, profe, por qué te quedaste con el más? Porque es una regla establecida. Pero también con el have to también se puede. Em, ¿Por qué en qué? Porque se encuentra en qué tipo de voz. Se encuentra en la voz Pasivo. pa, en la voz Pasivo. pasiva. Entonces, cada vez que tú veas algo en pasivo, ya vale más, ponle más de una. All accidents. Entonces sería all the accidents must be Must be. recorded. Oye, todos los accidentes deben ser grabados. Vamos con el siguiente. Have you seen their house? Oye, ¿has visto su casa? Le dice. Ellos, un montón de dinero. ¿Ellos qué? Ellos That deberían de tener un montón de dinero. Ellos no deberían de tener. Should, shouldn't, have to, don't have to, must, mustn't, can't. ¿Qué opinas? they have to no, 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 no. Sí, si tú me dices they have to, es como que, oye, ellos tienen que tener un montón de dinero. They have to have a lot of money. ¿Qué opinas? Mm, ¿Se va por la onda de las obligaciones? ¿Se va por la onda del think? ¿O se va por la no, onda de lo posible o lo imposible? de lo suponer, ¿no? De lo Claro, posible. de lo posible o lo imposible. Ahora mi pregunta es, oye, They ¿has visto should, su casa? ¿Ellos qué? they should have. Cuando tú me dices they should have a lot of money, oye, ellos deberían de tener un montón de dinero, es como que, oye, ¿has visto su casa? Yo pienso que lo mejor para ellos es que ellos Mm, tienen que tener un montón de dinero. ¿Te das cuenta? O sea, si should, no, es pienso lo mejor. ¿Quién piensa que lo mejor para ellos es que tengan un montón de dinero? No, no tiene sentido. no, no. They, they have to. A ver, Si me pones un have to, entonces, oye, ¿has no, visto su casa? Ellos tienen que tener un montón de dinero. Yo lo interpreto como, oye, ¿has visto su casa? Es necesario que ellos tengan un montón de dinero. ¿Tendría sentido el have to have? no, No tiene sentido. tampoco. ¿Qué me Eh, queda? Me they have- eliminaba el have to y el don't have to. Ya está. Eliminado el should también, porque no should. tendría sentido. Entonces, ¿te acuerdas al final que vimos dos para posibilidades? Can, they can, El can y el más, ¿cierto? must, Ahora, tú yes. sabes muy bien que el más es para obligaciones o para cosas necesarias, pero también el más se usa para las posibilidades. Entonces They tú dices, must, oye, ¿has visto su casa? Ellos deben de tener un montón de dinero, ¿no? Si no, ¿cómo han construido? ¿Te das cuenta? yes. Entonces yo tengo la seguridad de un 100% de que deben de tener dinero, si no, ¿cómo van a construir esa casa? Yes. Yo They diría un más. must. Siguiente, a ver, ese corte, Luce, se te ve Re- muy mal. Mira, ya, ahora ese corte, no me refiero a un corte de cabello, sino un corte que nos hacemos. Very. Ese corte se ve mal. I think you, I think you have to go to hospital. tú dices, oye, yo creo que es necesario que vayas al hospital, pero te estás Yeah. olvidando de un factor, del factor I think. I think. Should. Ahora, should, yo de una le digo should, ¿por qué? Porque ya veía el I think. I think you should go to the hospital. ¿Te diste cuenta? I think you should go to the hospital. Should go to the hospital. Vamos con el 8. Mira, el 8 casi nunca nadie lo ha hecho. Lift significa levantar. El lid es la tapa. Entonces, Ah, tú levantar la tapa mientras el arroz se está cocinando o todo el vapor será oh, liberado y no se cocinará apropiadamente. okay, a ver, You what? ¿Tú qué? you,
Maybe have to. You have to leave. Tú me dirías, oye, tú tienes que levantar la tapa, o sea, ¿es necesario que me levantes la tapa del arroz mientras se cocina, Andrés? O sea, ¿para qué? ¿Para que todo el vapor se libere y no se cocine apropiadamente? No, Mm, no tendría que ser un have to. no, no, a ver. Smart. Yeah. Ok, a ver, sería. Mira, ¿tú qué dices? Oye, levantar la tapa mientras el arroz se cocina o todo el vapor se libera y no se va a cocinar apropiadamente. Maybe you can leave. El can es como que imposible. Oye, tú no puedes levantar la tapa. O sea, no, no tiene sentido. No, ok. Porque ¿por qué me prohibirías que levante la tapa? O sea, no, no se puede prohibir eso. You must be. You must leave the Dice, light. oye, you must, oye, ¿sabes qué, Andrés? Tú debes de levantar la tapa cuando el arroz se cocine para que todo el vapor se libere y no se cocine apropiadamente. ¿Tiene sentido decir eso? Tú debes levantar la tapa. Mm, I think so. No, no tiene No. sentido decir, oye, levanta la tapa para que se salga el vapor y no se cocine. Por el contrario, te diría, oye, ¿sabes qué? Creo que lo mejor es que tú no levantes la tapa de la olla mientras el arroz se está cocinando, porque si no todo el vapor se va y no se va a cocinar ese arroz bien. ¿Te das cuenta? Yes, yes. Entonces yo prefiero usar un shouldn't. Por ejemplo, un shouldn't digo, tú no deberías levantar la tapa mientras el arroz se cocina. Creo que es lo mejor para que el arroz, ¿no? Porque si no todo el Ok. vapor se sale y no se cocina apropiadamente. Y lo otro es que te digo, oye Andrés, mira, te voy a dejar que cocines el arroz, pero por favor, tú no me debes de levantar el arroz. O sea, yo no te permito que me levantes la tapa del arroz mientras este se cocina, porque si no todo el vapor se sale. ¿Te das cuenta? Creo que tiene más sentido utilizar un shouldn't. Mm, Ahí, con ese yo me quedaría, con ese shouldn't, you shouldn't. ¿vale? Con ese shouldn't. ¿Tienes alguna pregunta para mí? ¿Alguna duda? Mm, no, no, más bien es interpretar bien. Digamos, la última no lo hubiera dicho yo should. Es que tú tienes que fijarte, mira, si tú levantas la tapa de la olla, se va a salir el Should. vapor, el arroz no se va a cocinar bien, ¿sí o no? Entonces, ¿tú qué me Yeah, dirías? Oye, tú, ¿tú qué? ¿No tienes que? ¿No debes de? debes. ¿O no deberías, o no deberías de levantar la tapa de la olla? Ahora, si tú me pones un mustn't, Andrés, o sea, si tú me pones un mustn't, el mustn't significa que a ti no se te permite tal cosa, o sea, no debes porque no se te permite. Entonces tú dices, oye, a ti no se te permite levantar la tapa de la olla. ¿Tiene sentido decir eso? No, No. Me quedaría un don't have to y me quedaría un shouldn't, que sería, oye, tú no tienes que levantar la olla. ¿Y por qué no tengo que levantar la olla? La tapa de la olla. Porque no es necesario. Tú me dices, oye, ¿sabes qué, Andrés? No es necesario que levantes la tapa de la olla mientras se cocine porque el vapor se libera. No, es, creo que no deberías de levantar. Creo que lo mejor es que tú no levantes la tapa de la olla. ¿Para qué? Para que el vapor no se salga y el arroz se cocine apropiadamente. ¿Te das cuenta? Simplemente por esa razón me quedaría con el shouldn't, porque tiene más sentido común. ok. ¿Vale? Ah, a ver, ok, ok, ok. Esto se vendría a ser la tercera parte, que vendría a ser los adjetivos que están seguidos del gerundio y del infinitivo. You. Eso lo vamos a ver en la siguiente lección, ¿vale? Ok, Andrés, sí, es ok. Ok. Sure. Am, la plataforma ya se actualizó, se ha cambiado, o sea, cambió totalmente, ya no es que te aparece en una lista, no, ahora es por niveles, Yeah. ¿ok?
Trata de chequearlo, hay más ejercicios, más desafíos. ¿Y cómo te parecen estas clases, Andrés? Estas de aquí son de nivel avanzado, son de Súper nivel bien. avanzado, pero te das cuenta que el uso es lo que vale. O sea, te digo, Claro, tienes que ver en qué situación utilizar tal cosita. claro, sí, sí. El día de hoy voy a dar, creo que una clase, un taller gratuito en la tarde. Igual creo que el horario va a ser de 5 a 6. De todas formas, te aviso. Ya sin Ok, igual sábados y domingos tienes el acceso a las lecciones por las tardes por si quieres ingresar. Ok, sir, ok. that would be all. Bye Thank you, bye. Take Carlos. care. Bye. Bye, take Take care. care.